Vamos a ver un poquito lo que es la creación de clases y objetos, ¿sí? Como lo veníamos haciendo en el cuatrimestre anterior. Vamos a hacer un pequeño repaso de varios conceptos más la teoría que estuvieron viendo en el aula virtual, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer en primer paso es crear un nuevo proyecto. Van a ver que va a ser un poquito diferente a lo que veníamos haciendo. Entonces, recuerden, lo que hacíamos era File, New Project, Java Application. Next, hasta acá venía todo bien. Ahora, vamos a poner el nombre del proyecto. Vamos a ponerle PO parte 1, por ejemplo. Y lo diferente que vamos a hacer hoy acá es, ¿se acuerdan que tenían acá por defecto la clase main? La vamos a destilar. Vamos a destilar porque si dejamos activada nos crea una clase principal por defecto. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a crear nuestras propias clases. Entonces dejamos desactivado esto y vamos a finish. Entonces acá, hasta acá lo que va a hacer NetBeans es crear mi proyecto. Fíjense que lo crea totalmente vacío, sin ninguna clase. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear una clase nueva, ¿sí? Y siguiendo con lo que es la teoría, las clases eran como las matrices. A partir de ella lo que vamos a ir viendo es crear objetos, ¿sí? Entonces, ¿cómo creamos una clase? Lo hacemos de la siguiente manera. Botón derecho, New, Java Class. Entonces acá le vamos a poner un nombre a nuestra clase que va a ser nuestra matriz principal. En este caso voy a tomar el ejemplo del auto, ¿sí? Y recordando que las clases eran nuestras matrices y tenían generalmente nombres típicos, ¿sí? De los cuales van a empezar a derivar los objetos. Entonces nuestra clase principal o modelo se va a llamar auto. Vamos a ponerle en finish. Y como verán, se crea la clase. Bien, y acá nos vamos a encontrar con algo nuevo que si nosotros, como lo hacíamos las veces anteriores, al crear el método main automáticamente nos creaba el nombre tanto del proyecto como la clase principal con el nombre del proyecto, ¿sí? Para eso fíjense que acá voy a poner la clase string. Tenemos el nombre del proyecto que se llamaba clase string y nos creaba con la opción del create main por defecto el nombre de la clase string. Acá lo que hicimos es crear primero nuestro nombre de proyecto que se llama PO y adentro creamos una clase con un nombre distinto, en este caso auto. Y también fíjense que no está por defecto creado el método main. Fíjense que crea la clase totalmente vacía, porque la vamos a crear desde cero. Después vamos a ver que podemos agregar el método main y demás partes. Entonces, volviendo a la teoría, dijimos que una clase era como una matriz, en este caso se va a llamar auto, que mi clase principal va a tener lo que se llaman atributos, así que más que nada eran las características, y esas características van a ser de distintos tipos de datos, como veníamos haciendo. Conocemos los tipos de datos string, entero, float. Entonces vamos a ponerle en principio unos atributos o características a esta clase principal. Le vamos a poner el primer atributo, que va a ser de tipo string, le vamos a llamar modelo, ¿sí? Le vamos a poner otra característica de tipo string, que va a ser color, modelo color, y vamos a dejarlo un tipo de dato string. Le vamos a poner kilómetros, ¿sí? Y un tipo de dato entero que vamos a poner año de producción. Entonces tenemos nuestros primeros 4 atributos que van a ser modelo, color, kilómetro y año, ¿sí? Estos serían nuestros atributos de mi clase auto. Bien, fíjense que acá no les inicialicé con ningún nombre por el momento, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es a lo que se llaman los métodos. Entonces tenemos
los atributos que son características y los métodos que serían más que nada funciones y procedimientos que lo vimos también en videos anteriores, ¿sí? Entonces, para ello vamos a crear unos métodos que generalmente tienen que ver con acciones. Vamos a poner una acción particular de un auto. ¿Sí? Recuerden que las funciones y procedimientos se creaban de la siguiente manera: public, luego el nombre de lo que quiero hacer con ese procedimiento, en este caso void, si no quiero que no devuelva nada, y el nombre del método. Acá le vamos a poner avanzar. Abro paréntesis, luego llaves, y acá acabo de crear mi procedimiento función, que lo vamos a empezar a llamar un método. Entonces acá la clase auto tiene un método que se llama avanzar, y vamos a decirle que cuando invoquemos ese método me haga una acción. Entonces vamos a poner: el auto recorrió 10 kilómetros. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces esto sería un método de mi clase auto. Bien, vamos a crear otro método. ¿Sí? En este caso un método con devolución. ¿Se acuerdan que tenían los métodos que no devolvían nada? ¿Sí? Porque hacíamos una acción en particular, y los que devolvían algún tipo de dato. Entonces acá vamos a poner public. Vamos a decir que devuelve un tipo de dato de entero. Y acá vamos a poner kilómetros recorridos, por ejemplo. ¿Sí? Y en este caso recuerden que cuando era un método, ¿sí?, una función que devolvía algo, tenía que indicarle algún parámetro que recibía. Entonces tiene que ser int, vamos a poner kilómetros. Bien, entonces tenemos nuestro método que devuelve algo, en este caso un tipo de dato entero, y recuerden que tienen que poner un return. Entonces acá vamos a poner return, y sí o sí tenemos que indicarle qué es lo que devolver, y tiene que ser del mismo tipo de dato que recibe. Si recibimos un entero, tiene que devolver un tipo de dato entero. Acá vamos a dejarlo solamente con la palabra kilómetros. Bien, entonces nos quedó nuestro método con devolución de dato, ¿sí?, nuestro método que no devuelve nada. Entonces acá ya tenemos nuestra clase principal que tiene estos 4 atributos, y por ahora tiene solamente 2 métodos. Bien, entonces acá lo nuevo que se van a tener que empezar a acostumbrar es, por ejemplo, poner en forma manual el método main. ¿Sí? Public static void main, ¿sí?, string, abro los corchetes, args y llaves. ¿Sí? Entonces, y a partir de ahora vamos a empezar a tener un montón de apertura de llaves, cierres. Siempre recomiendo que comenten el código. ¿Sí? Es una buena práctica. Fin de mi método main, por ejemplo. Entonces, muy buena práctica. ¿Para qué? Para que cuando empecemos a tener más de 5 o 6 llaves, sepamos cuándo inicia una, cuándo termina otra. Acá también es buena práctica ponerle inicio de mi método main. ¿Sí? Más que nada para que luego de tantas llaves no nos empecemos a confundir. Entonces, repasando, tenemos mi clase principal que se llama auto, tiene 4 atributos y por ahora solamente 2 métodos de esa clase. Vamos a probar mi clase main, ¿sí?, con el típico hola mundo. En este caso le vamos a poner hola objeto, hola clase, ¿sí?, y lo voy a correr. Run file. Bien, me tendría que salir acá hola clase, con lo que le pasé por consola. Bien, y hola clase. Entonces, y ahora vamos a volver lo que sería el concepto de un objeto. Ya sabemos que una clase es como la matriz principal, y los objetos, como vimos en la teoría, que son copias de mi clase matriz. En este caso, en el caso de esto, necesito que repasen lo que es objetos, ¿sí?, para así les queda bien claro. Pero más que nada, recuerden, son como fotocopias de mi clase principal. Entonces, ¿cómo voy a crear un objeto? O sea, ¿cómo hacer una copia? Tengo que poner primero el nombre de mi clase. En este caso mi clase se llama auto.
luego poner el nombre del objeto, ¿sí? Un objeto que puedo crear. Entonces acá voy a poner objeto 1, por ejemplo. Bien, igual poner la palabra new y otra vez poner el nombre de mi clase la cual estoy, digamos, copiando, ¿sí? Mi objeto. Entonces, con esto lo que estamos haciendo es crear un objeto que se llama objeto 1, que es una copia de ¿qué? De lo que sería mi clase principal, que es auto. Acá también voy a comentarles creación de un objeto. Bien, entonces acá ya tengo mi objeto. Ahora, ¿qué pasa? Este objeto es una copia fiel de mi clase auto, entonces va a tener todos estos atributos. Va a tener el atributo string, de modelo, color, kilómetros, año. Voy a tener estos métodos, o sea, los va a copiar y los va a adoptar. Ahora, ¿cómo empezamos a implementar esto? Fíjense que mi clase principal es de tipo string modelo y no tiene asignado nada. Entonces, si yo voy a llamar a lo que sería el modelo de mi objeto, me va a tirar la palabra null porque no tiene asignado nada. Entonces vamos a probarlo. ¿Cómo llamo a un atributo? En este caso vamos a poner la palabra south y voy a llamar. Pongo el nombre del objeto, objeto 1, punto, y el nombre del atributo. En este caso quiero llamar a modelo. Y fíjense lo que tiene el ID NetBeans, que automáticamente me indica los atributos y todos los métodos que tiene para invocar. Entonces nosotros queremos invocar al modelo. Entonces hacemos objeto 1 modelo. ¿Me va a llamar a qué? A este atributo. Y lo voy a ejecutar. Run file. Lo corro y fíjense que me tiró la palabra null. ¿Por qué? Porque mi matriz principal es totalmente vacía. Ahora, si yo quiero asignarle un nombre, ¿sí? Un tipo de dato a lo que sería modelo de mi objeto 1, para asignarle un valor, es de la siguiente manera. Pongo objeto 1, punto, modelo, el atributo que voy a modificar, igual, y el tipo de dato. En este caso vamos a ponerle BMW. Bien, punto y coma. Entonces le estoy diciendo que el objeto 1, el atributo modelo, ahora va a tener el nombre BMW. Voy a invocar otra vez a este mismo atributo de mi objeto 1. ¿Sí? Lo voy a ejecutar. Y van a ver que ahora objeto 1 va a ser BMW. ¿Sí? Porque acá le asigné un valor. Y lo mismo puedo hacer con todos los atributos. Color, kilómetros, año. Voy a hacer una segunda prueba. Fíjense, yo voy a invocar ahora al objeto 1 y el color. ¿Sí? Lo voy a llamar objeto 1.1 color. Estoy llamando al atributo color de mi objeto 1. Fíjense que lo voy a correr y me tendría que traer también la palabra null. Ahora, si quiero asignar un valor, hago lo mismo que antes. Llamo objeto 1 punto color igual y le asigno un color. Vamos a poner el color rojo. Entonces acá le estoy diciendo que ahora el objeto 1 color va a ser igual a rojo. Y voy a invocarlo de nuevo. ¿Sí? Y ahora me va a dar el resultado rojo. ¿Sí? Y como ya saben, pueden concatenar y desde donde tenemos que empezar a jugar. Entonces, por ejemplo, acá puedo poner mi coche es de color, concateno con el más, ¿sí? Ejecuto de nuevo. Mi coche es de color rojo. Acá me faltó ¿qué? Los puntos y el espacio. Y ahí completo la frase. Entonces, hasta ahora lo que hicimos es, primero creamos un objeto. Si vimos que si invocamos al objeto puro, no nos da ningún valor. Le asignamos un valor al atributo modelo del objeto 1. Los fuimos imprimiendo por pantalla. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos los métodos. Tenemos uno que se llama avanzar y otro que es kilómetros recorridos. Entonces, ¿cómo invoco a un método de un objeto? De la misma manera que hacemos con los atributos. Entonces, si yo quiero invocar a lo que sería un método del objeto, que pongo objeto 1
punto y el nombre del método. En este caso mi método se llama avanzar. Fíjense que ya acá me tira toda la lista de métodos que puedo invocar. El que vamos a utilizar es avanzar. ¿Sí? Y acá, como voy a invocar a lo que es el método avanzar, fíjense que el método avanzar, ¿qué hace? Me tiene que tirar por consola esto. Voy a correrlo. Y me tiró. Bueno, hola clase, null, bm null, mi coche es. Y acá me invocó ¿a qué? Al método que hice. Y así puedo invocar al método siguiente. Lo que pasa que el método siguiente no tiene nada, tiene kilómetros para devolver y como no tiene ningún valor asignado, no me va a devolver nada. Pero lo puedo invocar de la siguiente manera. O también uno. Y fíjense que acá tengo el método recorrido. Que me indica también que recibe un parámetro de tipo entero y demás. Bien, acá le vamos a poner que recibe, por ejemplo, 10 porque tiene que recibir un tipo de dato entero. No me va a devolver nada. ¿Sí? En realidad va a entrar kilómetros y va a devolver kilómetros. Lo corro. Y ahí volvió. El auto recorrido 10 kilómetros. ¿Sí? Mi color es rojo. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Es volver a repasar lo que son la creación de objetos. ¿Sí? Que por ejemplo acá creamos el objeto 1. Si quiero crear el objeto 2, ¿sí? Hago de la siguiente manera. ¿Sí? Pongo auto, objeto 2, ¿sí? Igual, new, otra vez auto, cierro paréntesis. Bien, entonces acá ya tenemos el objeto 2, que repito, va a tener los mismos atributos que en mi clase principal. Y si ahora hago un south de objeto 2.modelo, obviamente ¿qué va a pasar? No me va a traer ningún valor. Voy a ejecutarlo, acá voy a crear un south para que pueda diferenciar entre el objeto 1 y el objeto 2. Este es el objeto 2. Fíjense, voy a ejecutar, run file, y fíjense que me no tira nada. ¿Hasta qué? Hasta que yo le asigné otro valor. Vamos a hacerlo de nuevo, así queda más claro. Objeto 2, punto modelo, va a ser igual a que vamos a ponerle for. Lo voy a correr, ¿sí? Pero otra vez, invocando, llamando a mi atributo, run file, lo corro, y en este caso el objeto 2 va a tener nombre for. Bueno, espero que les haya quedado claro lo que es el tema de objetos. Si tienen alguna duda me lo comentan tanto en el foro como en los comentarios de los videos. Y los invito a que creen sus propios objetos. Y los veo en el próximo video. Denle me gusta al canal si les gustó. Y muchas gracias.